Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, como siempre, agradeciendo el privilegio de estar con ustedes. Su compañía no es lo más grato que podemos tener, su preferencia y, por supuesto, todas las semanas trayendo temas de interés. Hoy tenemos una primicia, una noticia importante para el país. Tenemos al exministro de Seguridad, don Fernando Berrocal. Vamos a conversar con él de una propuesta que hoy fue presentada en el Congreso, según él nos ha informado para el tema de seguridad a nivel nacional. Y pues por supuesto es una persona que conoce de la temática, vamos a tratar muchos temas que a la ciudadanía le preocupan y a todos nos preocupan, pero hay que justamente verlo con los operadores políticos, que ellos nos indiquen cómo va a ser las propuestas que giren y por supuesto encontrar soluciones. Don Fernando, un placer, muy buenas noches y buenas tardes para la gente de nuestro programa y nuestra audiencia. Bueno, usted presentarlo es un referente en el área de seguridad, un hombre valiente, un hombre de política, un hombre de muchísimos logros, no podemos obviarlos, ¿verdad? Pero es un hombre preocupado por el país. Díganos, don Fernando, ¿cómo ve el tema de seguridad a nivel nacional? Muchísimas gracias, Miguel, y un gran gusto estar en su programa. Yo le voy a contar primero el origen de esta propuesta. Nosotros, en primer lugar, lo estamos enfocando como un tema país, y es algo que quisiera dejar muy claramente establecido desde el inicio. Eh, Aunque nace esta propuesta en lo que era el grupo de trabajo en materia de seguridad ciudadana en el programa de gobierno de la última campaña electoral del Partido Liberación Nacional. eh, Nosotros siempre vimos esto como un tema país, no como un tema partidario. Eh, Pasaron las elecciones, se perdieron las elecciones, y entonces nos pusimos a pensar, bueno, aquí hay un trabajo que hemos hecho varias personas, exdirectores, un exdirector general del OIJ como es don Rafael Guillén, varios excomisarios de la Fuerza Pública, viceministros, que estábamos preocupados por el tema de la inseguridad en Costa Rica, pero como un tema país. Y entonces decidimos, pues, terminar el trabajo y presentarlo al Congreso. Tan es así que no lo estamos presentando a través de la fracción del Partido Liberación Nacional, lo estamos presentando como un tema país y se lo llevamos a don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa y a doña Gloria Navas como presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Es un proyecto de casi 100 artículos con una larga introducción de motivos eh, que plantea una visión de los problemas de inseguridad que vive el país y plantea la creación de un sistema nacional de seguridad. ¿Por qué? Porque le voy a explicar por qué un sistema nacional de seguridad. El primer problema que hay, y eso es un problema que no lo va a resolver este proyecto de ley, ni mucho menos, es un problema de presupuesto. Es decir, es imposible, si efectivamente la inseguridad ciudadana es un problema nacional, si estamos absolutamente desbordados como país por la criminalidad organizada, por las mafias del narcotráfico, si Costa Rica se ha transformado en un puente y quizás o seguramente en el primer país exportador de drogas que vienen del sur, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, y que desde Costa Rica se reexportan a los mercados del norte, a México y a los Estados Unidos y también a Europa. ¿Verdad? El primer problema que hay es un problema de presupuesto. El Ministerio de Seguridad Pública, si el país quiere efectivamente resolver el problema de la seguridad, en este o en cualquier otro gobierno de cualquier partido político, tiene que tomarse en serio el tema, el problema, y enfrentar la crisis de recursos que tiene el sector de justicia y seguridad. Eso no lo resuelve este proyecto. Pero este proyecto sí aspira a resolver el segundo gran problema. Y por eso hablamos de un sistema, que es el segundo gran problema que tenemos, es la dispersión
es un archipiélago de islas, de cuerpos de policía, unos en un ministerio, otros en otro ministerio. No todos están en el Ministerio de Seguridad Pública. Para comenzar ahí, ¿verdad? El Ministerio de Seguridad Pública no tiene la totalidad de los cuerpos de policía. Y aquí una aclaración muy importante, que nadie se confunda que estamos pensando centralizar o unir en una sola todos los cuerpos de policía. En absoluto, no se trata de eso. Los cuerpos de policía pueden seguir siendo parte de otros ministerios, pero hay que articularlos a una política común del Estado costarricense. Lo que no puede ser es que todo el mundo ande por la libre, que no haya una rectoría, una coordinación efectiva que haga eficiente el trabajo de los cuerpos de policía. Eso es lo que estamos tratando de resolver y por eso se habla, no, por eso, no quiero que nadie se confunda, ¿verdad? No se trata de crear una gran policía, no, todo puede seguir donde está, incluso por razones presupuestarias, pero sí tiene que haber una articulación, una coordinación. Y tiene que ser un tema país, tiene que ser políticas públicas del Estado costarricense. Por eso, el proyecto reforma la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, pero también toca la Ley General de Policía y reforma la Ley General de Policía. Lo que pretende este sistema es que en la cúpula haya un Consejo Nacional de Seguridad. Ese consejo ya está en la Ley General de Policía, pero solamente abarca a los ministros que tienen que ver con el tema en el ámbito del Poder Ejecutivo. O sea, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros incluimos además el ministro de Planificación, porque todo esto responde a la idea de sistema, a una visión distinta de la planificación, de la organización del Estado costarricense. Pero además señalamos que se puede invitar y se debería invitar al presidente de la Sala Tercera del Poder Judicial, que es la Sala Penal. ¿Por qué? Bueno, porque también hay que hacer grandes reformas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, porque nada hacemos con un gran esfuerzo del Poder Ejecutivo si usted llega y no hay una política criminal que involucre al Poder Judicial. Hay que respetar la división de poderes, por supuesto. Pero, ¿qué es de las cosas que más desmotivan a la gente? Especialmente en los pequeños pueblos. Bueno, ahí la policía toma presos a unos delincuentes que robaron unos almacenes o que estaban vendiendo droga y los llevan se los detienen y 2 días después o al día siguiente están otra vez ahí sentados en el parque del pueblo porque no les dictaron medidas cautelares o porque les dieron, peor aún, se hace un gran operativo, un gran esfuerzo para agarrar un cargamento grande de cocaína que viene de Colombia en lancha por el Pacífico. Vienen 3 colombianos y 2 costarricenses, los agarran, incautan la droga, los llevan al tribunal, a un juzgado en la zona sur, y entonces el juez les da como medida cautelar, bueno, váyanse y vengan a firmar dentro de 15 días. Bueno, eso es decirle a los colombianos, váyanse y sigan delinquiendo. O sea, tiene que haber una política criminal, entonces tiene que estar la Sala Tercera. El problema no es solo de policía, también hay unas responsabilidades muy grandes en el Poder Judicial. La Sala Tercera porque es la sala de lo penal. Y se invita también como un invitado al Fiscal General de la República. Alguien me preguntaba a mí, bueno, ¿por qué el fiscal? Bueno, ¿cómo se va a crear una política criminal del Estado si no está el fiscal general? Si la fiscalía es la que tiene el monopolio de la acusación penal por parte del Estado. Claro que tiene que estar el fiscal general, aunque sea una instancia totalmente independiente, pero en el ámbito del Poder Judicial. Tiene que estar también en ese consejo, que no tiene que reunirse una vez al mes, no son todas las semanas como el Consejo de Gobierno, acordar grandes políticas, grandes estrategias del Estado costarricense. Tiene que estar también la presidenta o el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Por qué?
porque hay un montón de reformas legales que donde se resuelven, y donde se tramitan y donde se toman las decisiones es en la Asamblea Legislativa. Los dos órganos de policía, claro, el director general de la Fuerza Pública y el director general de la OIJ. Ahí hay una situación que es interesante que los costarricenses analicen y que la analicemos con toda tranquilidad. Supuestamente, el OIJ sí tiene capacidades represivas. ¿Qué quiere decir eso? Que puede hacer allanamientos, que puede entrar en las casas, que puede detener a la gente. La fuerza pública es solamente preventiva. Bueno, pero cuando usted está, excepto la Policía de Control de Drogas, que tiene su propia ley, ¿verdad? Entonces es un archipiélago de islas. Por eso lo que estamos tratando es de poner orden en todo esto. Excepto la Policía de Control de Drogas, que por su propia ley, aunque está en el ámbito del Ministerio de Seguridad Pública, sí tiene la capacidad represiva, o sea, puede allanar. Pero cuando usted está en un operativo, ¿a dónde está la frontera entre lo represivo y lo preventivo? O sea, es tan difícil, claro, tiene que haber detrás una orden judicial, un juez de la República tiene que autorizar, pero todo esto hay que coordinarlo, todo esto hay que articularlo, todo esto hay que definirlo como políticas públicas del Estado costarricense. Y este proyecto va más allá, porque la gente piensa usualmente que todo es un problema de policía. Y yo desde que dejé el Ministerio de Seguridad Pública y pasé por esa experiencia, no me canso de decir que no todo es un problema de policía, aunque estemos hablando de todos estos cuerpos de policía, ¿verdad? Porque resulta que la penitenciaria está en justicia, el tránsito está en obras públicas, la fiscal está en el Ministerio de Hacienda, o sea, todo esto es lo que estamos tratando de coordinar. Además, ahora las policías municipales. Usted sabe que las policías municipales andan por la libre. No hay una ley general de las policías municipales. El jefe de la policía municipal de los cantones que tienen policía municipal es el alcalde. Yo digo, bueno, está muy bien. El régimen municipal tiene autonomía constitucional, independencia constitucional, igual que hay una división de poderes. Pero las policías municipales, ya en la visión operativa del ejercicio de la fuerza pública, vista como un todo, debería existir por ley esa obligación de coordinación. Si el director general de la Fuerza Pública tiene que hacer un operativo y necesita el apoyo de la Policía Municipal de Escazú o de Santana, pues tiene que pedirle y rogarle. Si el jefe de la Policía Municipal de Escazú o de Santana no quiere, pues no participa en el operativo, porque son islas aisladas. Pero aún así, si se lograra este sistema, poner todo esto de una manera más coordinada, más articulada, con un consejo un consejo nacional de seguridad, si creamos una instancia intermedia de los directores de la policía para que haya coordinación, un consejo de directores policiales que no existe, para que entre ellos discutan, articulen, coordinen políticas públicas en materia del ejercicio policial. Además, si todo esto se lograra, yo tengo algo más que decirle que no me canso de decir desde que dejé de ser ministro de Seguridad Pública. No todo es un problema de policía. Usted tiene que organizar las comunidades, todo lo que son las comunidades organizadas. Usted tiene que hacer labores preventivas que van muchísimo más allá de labores propiamente de la policía. Por ejemplo, en materia de narcotráfico, todo lo que hay que hacer en escuelas y colegios. Ahí antes habían programas extraordinarios, todo eso se abandonó. Antes se daban clases a los muchachos explicándoles el problema del consumo de drogas, analizando con los muchachos. Hay que dar educación contra el consumo de drogas en escuelas y colegios. Hay un problema de salud pública también de por medio. Aquí hay una barbaridad. ¿Quiénes son las víctimas finales de todo el problema de las drogadicciones y de las adicciones? Los muchachos jóvenes. Bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social no considera las adicciones un problema de salud pública, cuando es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud desde hace más de 15 años declaró que las adicciones son un problema de salud pública. Así se trata en los Estados Unidos, en Europa, en los países más avanzados. Entonces también tiene que ver con todo lo que es el tratamiento de muchachos que han caído en las adicciones,
la reinserción de esos muchachos en la sociedad. Ahí entra, por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje. Muchos de esos muchachos caen o se convierten en dealers y vendedores de droga por problemas sociales de sus comunidades. Bueno, hay que capacitarlos, hay que darles un oficio, hay que prepararlos para reinsertarlos en la sociedad y no solamente sacarlos por medios que existen, que son probados, que se han probado en muchas otras partes para sacar a la gente de sus problemas de adicción a las drogas. En fin, es un problema complejo, es un problema integral en el que la policía juega un papel central, pero también toda la sociedad organizada. Y finalmente, este proyecto insiste en algo que es muy importante, que es la rendición de cuentas. Aquí hay algo que los costarricenses nos hemos olvidado, los más viejos sí nos acordamos. Antes existía la Guardia de Asistencia Rural, que era una policía de pueblos y villas, ¿verdad? Esa policía era buenísima, pero buenísima. Bueno, la eliminaron, se eliminó y todo se fundió con la fuerza pública. Por eso es que aquí no estamos hablando de fundir todo con la fuerza pública, no, de coordinar. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, aquí se plantea que cada cierto tiempo, 3 meses, cada 6 meses, por ejemplo, el jefe de la policía municipal, el director regional de la fuerza pública, con el alcalde en un cabildo abierto, con las organizaciones de la comunidad, con el movimiento comunal, con estas organizaciones de vigilancia que existen en los diferentes barrios, se reúnan, analicen, potencien la capacidad de lucha contra la delincuencia organizada para transformarla realmente en un problema de todos. Y finalmente, el proyecto toca otro tema que la sociedad costarricense también se niega a ver y que es una realidad. Vean, si unimos todas las policías, no con el concepto de centralizar, sino de mejor coordinar, de coordinar esfuerzos operativos, de articular, de que haya un consejo de oficiales, de que haya un consejo de seguridad nacional al más alto nivel presidido por el presidente de la República, con participación de todos los poderes, y todo esto lo logramos. Y unimos y coordinamos, logramos coordinar todas estas policías que ahora andan dispersas, son islas separadas, incluyendo las policías municipales. Llegaríamos a tener unos 17,000 hombres y mujeres policías, unos 17,000 más o menos. Bueno, entonces está todo el tema de las empresas privadas de seguridad, que son una realidad, autorizadas por ley. Hay una ley que permite y establece como una actividad empresarial legítima. Pero miren, mientras hay 17,000 o 17,500 hombres que están bajo la planilla del Estado, las empresas privadas de seguridad posiblemente deben tener hasta 50,000 personas como guardias privados. Es más, hay algo que a mí me sorprende que la gente no se da cuenta, no entiende. ¿Quién cuida los bancos del Estado? Empresas privadas de seguridad. ¿Quién cuida el ICE? Empresas privadas de seguridad. ¿Quién cuida el Poder Judicial? Empresas privadas de seguridad. Entonces, ahí hay un contingente que no puede tampoco también estar por la libre. No, usted tiene, por ejemplo, algo tan... Y lo más simpático de todo esto, lo más importante, es que los empresarios con los que me he reunido, con los que he hablado a fondo de este tema, están encantados de ser parte de un sistema nacional de seguridad, en lo que a ellos les corresponde. Por ejemplo, tenemos la mejor escuela de policía de todo Centroamérica, ya en Pocosí. Esta escuela la donaron los chinos, costó como 75 millones de dólares. Después conseguimos unos fondos de la Unión Europea, como 15, 16 millones de dólares, para dotarlas de toda clase de tecnología, en polígonos, en todo está ahí. Bueno, esa escuela hay que ponerla a funcionar, hay que ponerla efectivamente a capacitar, a profesionalizar la fuerza pública, con cursos básicos, además cursos de especialización en las otras policías de lo que corresponde. Y además podría la Escuela Nacional de Policía, mejor que ninguna otra, venderle servicios a la empresa privada.
serían diferentes, pero por supuesto cursos básicos de un mes, o de 2 semanas, o de 3 semanas, o prácticas de tiro, prácticas básicas de temas de seguridad, de defensa personal, para todos esos 50, 60,000 personas que trabajan en las empresas privadas de seguridad. Ahí hay otro problema que sí es complicadísimo, que los mismos empresarios privados de seguridad lo están planteando. Esto que les estoy diciendo son las empresas legalmente autorizadas por el Ministerio de Seguridad Pública, pero hay otro montón que están por la libre, ilegales. Y posiblemente deben haber, no sé, otros 30,000 personas, que son todos esos guachimanes en los barrios y todo ese tipo de cosas. Y ahí hay un problema de ilegalidad enorme. Bueno, todo esto es lo que estaríamos poniendo sobre la mesa, con la idea de que se discuta, no de que esto sea la solución total. Y hoy se lo dije al presidente de la Asamblea Legislativa, a don Rodrigo Arias, y se lo había dicho hace unos días también a doña Gloria Navas, que Gloria no pudo estar hoy en la mañana, pero vamos a tratar de vernos con ella el viernes. Vea, no es que aquí está todas las soluciones, pero por lo menos que hay un documento al que se le agreguen otras ideas, al que muchos de todos los partidos políticos, de otros sectores, otros grupos que tengan interés en los temas de seguridad, para poner orden en el país. Sobre la base de una tesis que yo creo que todos estamos de acuerdo en Costa Rica. Muy bien, no tenemos ejército, perfecto, no tenemos ejército. Es la más grande conquista de Costa Rica en el siglo XX, la gran obra de don Pepe Figueres. No tenemos ejército. Perfecto, eso nos ha salvado de mil problemas, ¿verdad? Pero hay que tener una policía, una fuerza pública profesional, civil, democrática, eficiente, al servicio de la ciudadanía. No lo que está, y es un tema que los costarricenses tenemos que asumir con responsabilidad. No que estamos ahí, usted lo ve todos los días, usted como periodista, Miguel. Todos los días sicariato, muertes, crímenes, el narcotráfico metido por todas partes, ¿verdad? Penetrando todas las estructuras de poder económico y social. Hay unas cosas que yo no logro entender, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es que van ¿cómo se llama? Los contenedores llenos de droga en exportaciones de banano o de piña? En algún lugar las ponen. Yo estoy seguro que no hacen las fincas, por supuesto, porque los empresarios dicen, pues no somos nosotros. Bueno, pues, muy bien, pero las tienen que poner el que lleva el camión, o las ponen en ruta, o las ponen en el muelle de Moín, o las montan en el barco, pero en algún momento meten las drogas. Bueno, no tenemos una policía de inteligencia y seguridad, no hay una DIPOL. Si la mitad de los problemas de policía son problemas de inteligencia, de investigación policial, aquí también se crea se fortalece, se pasa a la DIS que está escrita al Ministerio de la Presidencia. Bueno, está muy bien que siga ahí, pero que también esté articulada con el Ministerio de Seguridad Pública y que exista una DIPOL, una dirección de inteligencia policial, para detectar a dónde están los búnkers, quiénes venden la droga, cómo meten la droga en los contenedores. Bueno, esas cosas tenemos que hacerlas para preservar nuestra vida en democracia y en libertad, para no terminar siendo un país fallido y para no entrar en las tragedias en las que están otros países de América Latina, dominados por las mafias del narcotráfico, que son poderosísimos. Bueno, esa es la idea en términos generales, a eso aspira este proyecto, a que se discuta, poner el tema sobre la mesa. No es la pomada canaria, repito, ¿qué Berrocal que quiere? No, Berrocal no quiere nada. Lo que yo quiero con un grupo de funcionarios es, miren, aquí está, es más, lo hablé con Jorge Torres, el actual ministro, le digo, Jorge, discutamos esto, igual si de don Rodrigo Arias, pero alguien tiene que poner un texto y que se comience a discutir esto sobre bases firmes y serias, y me parece que es en este gobierno o en cualquier otro, pero alguien tiene que resolver el problema, por lo menos crear un sistema que nos permita a la sociedad costarricense estar más seguros y vivir en paz. Don Fernando, muchas gracias por esa explicación tan amplia.
Vamos para temas puntuales, porque siempre es importante, al ciudadano hay que hacerse lo más sencillo. Obviamente, Claro, el ciudadano no es un experto o un profesional en todo, ¿verdad? Y mucho menos en el tema de seguridad. Lo que el ciudadano le preocupa es de que no, se siente inseguro en las calles, se siente inseguro de viajar en San José o en cualquier otra ciudad, ve una venta de drogas en la esquina de su casa, sus hijos en el colegio están recibiendo presión de personas que ya venden, y lo dijo en una frase que yo considero que es vergonzosa para el país. No es que queramos ocultar la verdad, es que la verdad duele y hiere. Y en este sentido, la ministra de Educación en la Asamblea Legislativa dice que en los centros educativos se venden drogas por parte de los mismos estudiantes. Ya los vendedores de ¿ves? drogas ya venden en las escuelas, en los salones de clases. Es una vergüenza nacional. Y hay que decirlo como es. O sea, nosotros nos debe avergonzar esa situación porque si no hacemos nada, somos cómplices del problema, ¿verdad? Así es. Don Fernando, ¿cómo llegamos hasta aquí? Yo le entiendo el proyecto y tenemos, antes de la pausa, unos minutitos, nos quedan aproximadamente 8 minutos. Pero sí es importante decir que llegamos aquí y no es por casualidad. Durante años se han pospuesto grandes decisiones. Así es. Y usted lo sabe muy bien, don Fernando. Así es. También se ha dado la oportunidad, y me gustó mucho el tema de rendición de cuentas, a gente que no tiene el ávaro patrio, no es patriota y se puso a hacer politiquería con seguridad, y en seguridad no se puede hacer politiquería. Son Así es. errores garrafales que se cometieron durante mucho tiempo. Por ejemplo, la penetración del narcotráfico en la política. Lo sabemos que ha existido y no podemos engañarnos. Pero el problema es que ahorita tenemos que, ahora sí, pasó eso, pero tenemos que resolver, pero no podemos seguir arrastrando estos errores del pasado. ¿Por qué? Porque para construir se necesitan buenas bases y lamentablemente con lo que se ha trabajado en los últimos años no ha sido lo más conveniente. Don Fernando, desde su punto de vista crítico, los anteriores ministros, por ejemplo, el anterior, pongámoslo por referencia, ¿usted cree que dio buenos resultados? O sea, de manera objetiva, cuando usted ve que el país se convirtió en el mayor exportador de droga, que APM Terminals es algo espantoso lo que está pasando ahí en el tema de los contenedores, cuando los puertos europeos nos reconocen a Costa Rica como un exportador y que más bien afecta a las exportaciones de yuca, de banano y de otros productos que legítimamente empresarios quieren producir, pero que les afecta a su imagen el hecho de que estén contaminadas las cargas. Y para nadie es un secreto que deben haber funcionarios hasta de la más alta cúspide involucrados en esto, porque no es simplemente que el narcotraficante opera solo, debe haber mano de corrupción. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, una pregunta muy directa y a la yugular. Yo le voy a decir, por ejemplo, vea, este proyecto, para echar para atrás, no el que hoy presenté, porque ha sufrido muchas reformas. La primera versión de este proyecto se la di yo a Toño Álvarez en el 2014. No hicieron nada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Se la volví a dar a Gustavo Viales en el 2018. Vea que estoy hablando de gente que estuvo en la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. No hizo absolutamente nada. Bueno, entró el PAC. Con Guillermo Solís sí lo conocía muy bien, al ministro Mata, la verdad es que nunca lo conocí. Con Michael Soto estuve 2 veces discutiendo esto, 2 veces. Le dije, Michael, hay que hacer esto, hay que organizar esto. Yo creo que Michael estuvo de acuerdo conmigo, nunca se hizo nada. Lo volvimos a trabajar en esta última campaña. Por eso yo no niego el origen. Digo, ya sí, esto nació en el grupo de seguridad de la campaña de José María Figueres, esa es la verdad. Pensábamos que íbamos a ganar las elecciones y bueno, pero las perdimos. Y eso es el hecho cierto, se perdieron. Entonces nos pusimos a pensar, bueno, no hacemos nada. Bueno, puede ser, es una actitud. No, yo dije, no, este es un problema país, es un tema país. Y entonces fui a buscar a Jorge Torres. Me reuní con Jorge, esto lo conoce Jorge. En la reunión estuvo Martín Arias, viceministro, excelente policía, Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, estuvo el jefe del departamento legal y estuvo un abogado de Sánchez, que también es policía del ministerio.
y discutimos esto a fondo. Bueno, yo espero que Jorge mueva esto. Yo tengo una excelente opinión de Jorge Torres, pero lo que le quiero decir es que al final me decidí y dije yo, no, bueno, la verdad es que esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo, si ya están escritos los 100 artículos, pues los voy a volver a revisar, lo articulo. En esto ha trabajado, no me quiero echar todas las flores, hay un grupo grande de gente que está en esto. Incluso originalmente esto lo consultamos con la Procuraduría General de la República. Tuvo mucho que ver un excelente administrador público que se llama Luis Román, que trabaja en el Ministerio de Planificación y que esta administración lo hizo viceministro de Planificación. Excelente. Bueno, entonces decidimos terminar esto y ponerlo ahí, que se discute, que se hable, y si alguien tiene mejores ideas, que se mejore el proyecto. Pero el punto aquí es que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. El país tiene que tomar en serio el tema de la seguridad, si es que queremos seguir siendo un país libre y democrático. Si no, aquí vamos a entrar en un torbellino y una turbulencia. Ya estamos, cuidado que no estamos, ya en el torbellino y la turbulencia de otros países de América Latina. Entonces ese es el propósito de este proyecto. Ningún otro, sin ningún otro interés personal que no sea que el tema se discuta y que surjan las mejores ideas y que el país tenga una ley que cree este sistema de seguridad nacional y ponga orden en los cuerpos de policía. Bueno, vea lo que me enteré. Me enteré que ahí en esa conversación con el ministro Torres, de que el PAC incluso dejó la rectoría del área de seguridad en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es importantísimo, tiene las cárceles, pero por supuesto que tiene que ser el Ministerio de Seguridad Pública el rector de todo el sistema de seguridad. Claro, muchísimas gracias en este tema, don Fernando, por lo que nos está esclareciendo, porque son detalles de justamente de cómo se toman las decisiones y cómo vemos hoy en las calles la consecuencia de pésimas decisiones tomadas por algún momento por algunas personas que lamentablemente no están siendo responsables y que no fueron responsables en su tiempo. Vamos a una pausa comercial a los amigos y amigas detrás de las rejas, regresamos. Es importante. La segunda etapa es hablar del tema de seguridad porque a todos nos atañe, a todos nos importa, a todos nos interesa, pero también todos somos parte de la solución. Vamos a conversar con don Fernando de eso. También vamos a tocar temas importantes, álgidos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado aquí por casualidad y esos temas álgidos hay que corregirlos. Y justamente este proyecto de ley, Así ojalá que es. abra luz y esperanza para que conversemos y dialoguemos de estos temas que hay que tocarlos. Hay situaciones que nuestro país ha pasado en los últimos tiempos que nos deben llamar la atención. Usted en cualquier calle de San José, en cualquier calle de Limón, encuentra un muerto, o sea, ajusticiados a toda hora. Vivimos una guerra civil prácticamente. Es una situación vergonzosa. Son cientos de personas ajusticiadas en el narcotráfico y en las otras conexos que están trabajando en el país y que obviamente nosotros tenemos que ayudar. Pero el tema está también el tema educativo y otras cosas que vamos a conversar con don Fernando. Don Fernando, vamos con el tema de política de Estado. Obviamente, Mm. la política de Estado implica un esfuerzo de todos, de un poco, ¿verdad? Obviamente, todos somos parte del Estado, a todos nos interesa que ser parte de la solución y no del problema. Durante muchos años se ha hablado de una política criminal. ¿Existe realmente una política criminal en el país, consolidada, No. seria? Cuando mandamos especialmente a los jóvenes, a la gente pobre, a los centros penitenciarios y realmente no le damos ninguna opción, ni siquiera rehabilitación, centros penitenciarios que son realmente deshumanizantes, un sistema realmente perverso, en donde tal vez una mujer que ha sido obligada por diferentes motivos de violencia y demás, la meten 8 años a la cárcel, tal vez por ínfimas cosas de narcotráfico, obligadas tal vez por por un personaje masculino que la obliga a meter a la cárcel, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas, don Fernando, que la ley no hace excepción, no hace consideraciones, no hace, por ejemplo, valoraciones, simple y llanamente se otorga sentencias como si fuera pan caliente, ¿verdad? Culpable y se acabó. Y tenemos centros penitenciarios colapsados. ¿Cómo atacar ese tema realmente en esta política criminal que
parece que da tumbos o que no existe definitivamente. ¿Usted qué considera? No, no, que tiene usted toda la razón. Me recuerdo yo, pero imagínense, eso es como el paleolítico, ¿verdad? Una que hablaba muchísimo de este tema era doña Elizabeth Odio, en el gobierno de don Rodrigo Carazo, ¿verdad? Que fue como en las catacumbas, ¿verdad? De la necesidad de crear una política criminal del Estado costarricense, y ella fue una gran ministra de Justicia, ¿verdad? Y hizo la gran reforma penitenciaria de este país. Lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto. A mí bueno, pobrecita la gente que la meten a la cárcel. ¿Qué políticas de rehabilitación hay? ¿A dónde está combinado o estructurado? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no hay talleres de Lina en las cárceles para educarlos? Y la mayoría de esos muchachos son muchachos que no han terminado el bachillerato, que delinquieron por corrupción. Lo que le acabo de decir es con respecto a las drogas. Este, muchos de esos muchachos, bueno, estos que están haciendo sicariato, es que da tristeza, da dolor, ¿verdad? Se montan dos muchachos en una motocicleta y ametrallan a 4 o 5 personas todos los días. Hay zonas del país en las que no entra la fuerza pública. Hay zonas del país, y no estoy hablando solamente de Limón o de lugares perdidos en las playas, no, aquí en el gran área metropolitana, en ciertos barrios no entra la fuerza pública. Yo me recuerdo cuando era ministro y dije como que no entra la fuerza pública entra, la fuerza pública tiene que entrar y darle seguridad a todos los ciudadanos. Y ahí entonces entra el problema que estamos hablando. Yo abogo por una fuerza pública eficiente, democrática, civilista, con armas de reglamento, por supuesto, profesional, pero insisto en que el problema no solo es de policía, y ahí es donde hablamos de una política pública integral. Puede ser más importante iluminar unas calles en ciertos barrios de San José, o hacer una cancha de baloncesto, o una cancha de fútbol, o un lugar para comunitario, que poner una caseta de policía y poner 24 horas al día una radiopatrulla ahí. O sea, hay que estimular todo este tipo de cosas. El deporte, claro, todos somos de la Liga, o somos de Saprissa, o de Heredia, de Cartago, no, pero el deporte ahí en las comunidades, ahí es donde yo le digo que hay que hacer un gran esfuerzo nacional. Este proyecto de ley lo ve desde el ángulo, por supuesto, de la necesidad de articular con mayor eficiencia los diferentes cuerpos de policía y darle una rectoría eficiente al Ministerio de Seguridad Pública. No de funcionar fuerzas, no de crear una sola policía, no, eso no es así. La penitenciaria va a seguir en el Ministerio de Justicia. Posiblemente la de Hacienda va a seguir en el Ministerio de Hacienda, hasta por razones presupuestarias, pero que estén articuladas, igual que las policías municipales. Usted no puede tener 84 policías en el país. Vea, yo tuve una consultoría en México y siempre la saco. Una consultoría que hice después de que dejé el Ministerio de Seguridad Pública, con fondos de un organismo internacional. A mí me llevaron a ver en un pueblo allá que se llama Torreón, allá en el Quinto de los Apretados por la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, la policía municipal ahí estaba al servicio del narcotráfico, el alcalde lo había puesto el narcotráfico. Bueno, cuidado que no está pasando esto aquí, lo que pasó en el sur, en la zona sur es muy peligroso y es un hecho real. No, ¿cómo es que dicen? Está comprobado, lo dicen las mismas autoridades, que pasan cerca de 1.000 kilos, ¿verdad? No, sí, 1.000 kilos de droga por la zona sur. Es decir, toneladas de droga. Y, 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 y como que sin nada, eso no puede ser. Eso no puede ser. Usted tocó un tema también fundamental que tiene que ver con las escuelas y con los colegios, ¿verdad? Todas las escuelas y todos los colegios tienen guardas de seguridad. No sé cuántas escuelas habrá en el país, deben haber unas 1.500, 2.000 escuelas y colegios de todo el país. Tienen 1 o 2 guardas de seguridad.
Bueno, esos guardias de seguridad, la Escuela Nacional de Policía, debería crearse un convenio entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación Pública para capacitarlos. No digo darles el cuerpo, el curso completo de policía, ni hacerlos policías, pero que estén capacitados, que tengan una vinculación con la Dirección Regional de la Policía, con la estación de policía más cercana. Ahí en las escuelas, en los colegios se vende droga, todo el mundo lo sabe. Llegan a vender droga a las puertas de nuestras escuelas y de nuestros colegios donde están los muchachos. En este proyecto se le da vida a una policía que está creada por ley y que nunca se ha puesto a funcionar, que es la policía de la niñez y la adolescencia en escuelas y colegios. Bueno, ahí hay que hacer un gran esfuerzo. El Ministerio de Seguridad Pública conjuntamente con el Ministerio de Educación. Ese es el tipo de sinergias que hay que tratar de crear y creo que ya llegamos a un punto de crisis de tal magnitud como usted lo señala y yo lo comparto y creo que es la opinión generalizada en el país que digo que hay que hacer algo, tomarnos en serio este tema, tomarnos en serio este problema. Claro, y ahí entra usted en una serie de temas, ¿verdad? El salario de los policías, las condiciones de los policías. Aquí, por ejemplo, se ratifica algo. Yo conseguí, siendo ministro, que todo, no tenían antes una póliza de vida los policías. Nosotros firmamos un convenio con el Instituto Nacional de Seguros para darles una póliza de vida a los guardias civiles, a nuestros policías. Bueno, hay que ampliarlo a sus familias. El problema se ha hecho tan complicado en estos últimos 15 años que ese seguro de vida tiene que cubrir a los familiares y tiene que cubrir a los policías no solamente cuando están de alta, sino incluso cuando están descansando, porque viven en comunidades y, bueno, ya, y los narcotraficantes están 3, 4, 5 casas más allá de donde vive el policía, las delegaciones policiales, bien, delegaciones que dan pena. Por eso le decía al principio que el problema es de presupuesto y no es de esta administración ni de la anterior ni de del PAC, es un problema nacional. Yo digo que se abra un debate sobre este tema. Bueno, tocó en la administración del presidente Chávez, bueno, tocó en la administración del presidente Chávez, pero hagámoslo, tomémonos en serio este problema. Veamos con el ministro Torres, veamos con el gobierno, veamos en la Asamblea Legislativa, involucremos al fiscal general de la República que tendrá que nombrar uno de estos días finalmente. ¿De qué manera asumimos en una forma integral el problema de la inseguridad ciudadana, de la violencia criminal y de la delincuencia organizada y la penetración del narcotráfico en Costa Rica? Bien, muchas gracias. Don Fernando, asume don Orlando Aguirre como presidente de la Corte Suprema, hoy queda electo. Sabemos que fue no sé cuántas sesiones de votación y bueno, finalmente hubo una negociación y queda electo, ¿no?, el señor magistrado don Orlando Aguirre. Vaya dificultades, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. Ahora nos toca hablar todos y sentarnos todos en la mesa y no es fácil. Muchas veces este tema de las mesas de diálogo y las negociaciones se convierten en simplemente tramitología, burocracia y pérdida de tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que no quiere la ciudadanía. La gente necesita son respuestas. A este tema del Poder Judicial, ¿cómo le ha entrado? ¿Qué tal, qué ambiente hay en la parte política? Porque también estamos hablando del legislativo, que tiene sus propios intereses y sus propias dinámicas. O sea, no es sencillo y siempre ha sido así en este país. Le pregunto, ¿cómo ha sido la receptividad de parte de ellos? Bueno, yo le voy a decir, en lo personal y como abogado que soy, yo estoy muy feliz de que hayan nombrado a don Orlando como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que hay que decir es que es un viejazo, ¿verdad? De primera línea en toda la palabra. Además, es un ejemplo de superación personal, porque es un hombre que viene de allá, de las entrañas más profundas de Jicaral de Guanacaste, ¿verdad? Que estudió, que se hizo bachiller, que comenzó en los puestos de notificación. Imagínese usted, arrancó como notificador en la Corte Suprema de Justicia para llegar a juez y para que finalmente sea magistrado. Yo estoy feliz. A mí me parece que en don Orlando hay un gran costarricense al frente de la Corte Suprema de Justicia
y creo que es un hombre que estará atento y sensible a todas estas cosas, a todos estos temas. Además, su nombramiento se pone por encima del bien y el mal. O sea, ahí había dos grupos muy fuertes, ¿verdad? El de Luis Fernando, el de la Sala Constitucional y el de Patricia Solano. Bueno, ninguno de los dos logró la mayoría. Bueno, él fue el candidato de consenso, una gran figura con muchos años, un hombre muy sensato, un hombre muy sabio. Yo pienso que por ahí vamos bien. En este momento hay que hacer un esfuerzo desde todos los poderes de la República. En el pasado yo tuve, en mi época, muy buena relación cuando fui ministro de Seguridad Pública con Francisco Dalanés, que era el fiscal general de la República. Vea, eso se lo puede decir Francisco también. Nunca nos preguntamos el uno al otro ni a qué partido político pertenecíamos ni nada. Yo me reunía una vez al mes, una vez cada 15 días. Iba a la oficina del fiscal general y el fiscal general venía una vez al mes a mi oficina como ministro de Seguridad y coordinábamos entre el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía General de la República las, las políticas de la fuerza pública y del OIJ, a pesar de que el OIJ es mucho más independiente de la Fiscalía General de lo que es la Dirección General de la Fuerza Pública del Ministro de Seguridad. El director de la OIJ era Jorge Rojas, y yo creo que en esa época trabajamos muchísimo. Esa es la época en que más duro se le dio al narcotráfico en este país. Llegamos a capturar 75 toneladas de droga en un año. Eso fue una barbaridad, las cosas que se hicieron juntos. Con eso regreso a su primera pregunta. No es posible crear una política criminal conjunta si el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia y el fiscal general de la República no están de acuerdo. Es que tienen que estar en una sinergia, lo mismo que el presidente de la Sala Tercera, y actuar todos los poderes del Estado conjuntamente, respetando la división de poderes, la independencia de poderes. Pero esto es un tema país. Esto es, además, nadie ha dicho en la teoría constitucional democrática que la división de poderes significa fronteras insalvables, todo lo contrario, hay todo un área enorme. Por supuesto, hay una frontera de respeto y de independencia, pero hay áreas enormes de cooperación y de trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado. Esa es la tesis que tiene este proyecto de ley. Ok, don Fernando, temitas puntuales, pero que sí son importantes. Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. Para nadie es un secreto que la Ley General de Policía tiene un marco muy, muy delgado para la DIS, le falta mucho, Así y es. obviamente el contexto de la DIS, somos de la teoría de algunos abogados, de que ya eso de Guerra Fría, de espionaje, de ir de policía política, ya eso ya no es, ya definitivamente aquí el enemigo en común es el narcotráfico, el enemigo en común es el crimen organizado, son otros enemigos. Yo creo que definitivamente tenemos que madurar y lanzar vamos a decir, un análisis serio y un debate serio sobre el tema de la DIS. Pero también nos tocó en el último gobierno el tema de UPAT, el tema de los datos, el tema del espionaje. Nos damos cuenta en mayo de este año, poquito antes de asumir el actual presidente, que viene un grupo denominado Conti, que hasta la fecha de hoy no sabemos qué pasó realmente, quiénes son. Inclusive uno de los ministros hablaba de filibusterismos, el mismo presidente hablaba de que había gente desde el interior del país que se prestó para sabotear los sistemas de Hacienda, la caja, hicieron desastres en un montón de las instituciones, poniendo en riesgo la vida de los asegurados, por ejemplo, que su expediente digital no aparecía, no se podía utilizar, etcétera. En el tema de ciberseguridad, nos preocupa mucho en quién estamos, quién controla eso, porque parece que ahí es un tema que no está regulado. Y sí hay legislación, pero el problema es que no hay coordinación y le concuerdo en lo que usted está diciendo. No encontramos realmente el tema de seguridad nacional, esa política de seguridad nacional en el tema de ciberseguridad. Le voy a dar el ejemplo. Para nadie es un secreto que son troles para un lado, troles para el otro lado, que vemos en las redes sociales haciendo campaña política porque saben que no están regulados. Y entonces es una campaña de división tan tremenda que tiene crispado el país en dos, entre los buenos y los malos. Si yo hablo bien de don Fernando Berrocal,
sale un montón de troles hablando en contra mío. Si yo hablo mal en contra de don Fernando Berrocal, un montón de troles también. O sea, el país no puede avanzar en eso. No podemos tener la política del enemigo. Debemos tener la política de la familia costarricense de todos unidos. Ahí, en ese tema de la seguridad nacional, y por eso le dije Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y es muy concreto. ¿Qué hacemos con la DIS? ¿Y qué dice su proyecto respecto a la DIS? Porque de verdad tenemos que avanzar. Le doy un ejemplo. Qué hermoso sería que la DIS se convirtiera, por ejemplo, como lo hace en Singapur, esta policía que se encarga en contra de la corrupción. Singapur avanzó enormemente desde que el órgano de seguridad se dedicó al tema de vigilar los casos de corrupción dentro de la administración pública. Y obviamente Singapur se le vino abajo el tema de la corrupción y al venirse abajo la corrupción empezó a subir el desarrollo. Y es un hecho que está Sí. probado. Costa Rica puede avanzar hacia esos caminos. Lanzo yo la propuesta muy humilde, pero no sé cómo está dentro del plan de ustedes, en este caso la propuesta que usted realiza, el tema de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Te escucho. No, no, pero interesantísimo lo que ha dicho Miguel. De verdad que ese es el tema más actual de todos los temas. Y yo ahí me declaro un poco ignorante porque todo esto, las tecnologías avanzan de una manera tan rápida en el mundo en el que vivimos que todos estos temas de ciberseguridad es difícil de poder concretarlos y de tener una idea clara de qué hacer. Pero en la primera parte de su análisis estoy absolutamente de acuerdo. La Guerra Fría se terminó, esa DIS persiguiendo comunistas, así entre comillas, o ya eso se acabó, eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Aquí estamos clarísimos, eso no quiere decir que no estemos clarísimos de lo loquito que está Daniel Ortega y su mujer aquí en el lado norte de Nicaragua, ¿verdad? Todos estamos claros, ni tiene nada que ver de que los cubanos, por supuesto, siempre andan detrás de viendo a ver cómo, qué enredo arman y todo el tema de Venezuela, ¿no? En eso estamos totalmente claros. Pero la verdad es que ese ya no es el tema. El tema ya no es comunismo y democracia, el tema, usted lo tocó muy bien, el tema ya, el tema es narcotráfico. Qué difícil eso. Es lo mismo. No es que toda la delincuencia sea narcotráfico. No, no, por supuesto que no. Todavía hay crímenes pasionales y todavía un viejillo allá en la montaña corre la cerca y se da de machetazos con el vecino por el límite de la finquita, ¿verdad? Y cosas de esas que pasan aquí y en todas partes del mundo. Pero el gran acelerador de la delincuencia y del clima de inseguridad que se vive en Costa Rica es el narcotráfico, el sicariato, las muertes, los asesinatos, todo ese clima, toda esa efervescencia que se vive en el país, más la corrupción. Eh, yo estoy convencido que el narcotráfico penetró esferas muy fuertes del poder económico, del poder social y cuidado que no también del poder político, ¿verdad? Eso es un tema sumamente delicado, pero hay que enfrentarlo. Entonces, aquí en este proyecto, con respecto a la ley, lo único que se dice, no nos atrevimos a quitarlo de la casa presidencial porque de alguna manera, en fin, el presidente delega en el ministro de la presidencia y la DIS depende del Ministerio de la Presidencia, pero sí lo vinculamos también al Ministerio de Seguridad Pública. O sea que el ministro de Seguridad Pública, conjuntamente con el ministro de la Presidencia, son los que tienen que estar al frente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y se transforma en una DIPOL, una Dirección de Inteligencia Policial, como tiene que ser, una DIPOL que haga investigación criminal. Eso no quiere decir que no esté atenta a todos esos fenómenos digamos, de soberanía nacional. Pero ahí también es un tema, digamos, todas estas cosas que se dicen de la soberanía nacional, por supuesto, ahí hay todo un ámbito de inteligencia policial, pero la inteligencia policial sobre todo donde tiene que volcarse es al narcotráfico aquí interno, el narcotráfico de pulpería. Si es que todo el mundo sabe en los barrios a dónde están los búnkers, quiénes son los que venden la droga en los pueblos, eso se sabe. Y le voy a hacer una confesión aquí pública como exministro de Seguridad. Porque el tema internacional con respecto al narcotráfico, usted viera qué fácil que es. Vea,
desde que esas lanchas salen del puerto de Buenaventura, desde que salen del puerto de Buenaventura, los norteamericanos los vienen siguiendo arriba por satélite, vienen oyendo hasta lo que hablan. Salen usualmente 2 y 3 lanchas para que una sea la que lleva la droga y la otra sean lanchas que van en fin, para distraer a usted la inteligencia norteamericana y reto a cualquier exministro que me diga lo contrario, le advierte con 24, 48 horas de anticipación, mire, vienen unas lanchas y vienen cargadas de cocaína. Hasta lo que vienen hablando, si esa es la verdad. Por eso a mí me da un poco de risa. Yo solo cuento cuando hace un gran alboroto y agarramos, bueno, qué dicha, salieron las lanchas, los guardacostas costarricenses, salió la fuerza pública, salieron las avionetas que tenemos en la sección aérea, todo eso está muy bien. Y además se logró con los Estados Unidos que respetaran que eso fue una pelea dura, pero se logró que esos delincuentes sean traídos a territorio costarricense y que esa droga sea traída a territorio costarricense, que no se lo lleven, digamos, las guardacostas norteamericanos. No, lo que no puede ser es más, esa droga se elimina en Costa Rica, se elimina en los hornos de la cementera en Cartago, eso está perfectamente establecido y articulado y ahí no hay ningún problema. Lo que no puede ser, y por eso se necesita una política pública del Estado, qué bien que Costa Rica recuperó soberanía ahí y que esa droga viene a Costa Rica y que los detenidos vienen a Costa Rica. Lo que no puede ser es que el juez que tiene que ver el caso en la jurisdicción penal, allá el juez en la zona sur, le diga, mire, como medida cautelar, venga a firmar el mes entrante o venga a firmar cada 3 semanas. Y eso es decirle, váyase y siga delinquiendo. Coja el primer avión y váyase para Colombia y seguimos en lo mismo. Ahí también es un fenómeno que ha costado mucho que el país entienda. El fenómeno del narcotráfico, y hablemoslo claramente, es un fenómeno de delincuencia transnacional. Transnacional. Eso no lo puede combatir Costa Rica solo, aislado. Yo me acuerdo de un debate que hubo en la Asamblea Legislativa cuando autorizamos por primera vez que entraran unas lanchas en el gobierno de Oscar Arias, autorizamos que entraran unas lanchas patrulleras norteamericanas y dijeron, eso es un atentado a la soberanía nacional. Pero ¿cuál atentado a la soberanía nacional? Atentado a la soberanía nacional son los narcotraficantes que están destruyendo la juventud nuestra y que están atentando contra el Estado social de derecho en Costa Rica. No, eso es cooperación internacional. Y de ahí que es tan importante que el ministro de Relaciones Exteriores, alguien me pregunta, ¿por qué el ministro de Relaciones Exteriores en ese Consejo Nacional de Seguridad? Bueno, porque la política internacional es muy importante. Los tratados internacionales, las relaciones con Colombia, las relaciones con México, las relaciones con Centroamérica. Incluso ojalá llegáramos a tener presupuesto para tener un agregado policial en esas embajadas. No hay forma. Costa Rica tendría perdida, pero totalmente perdida la lucha contra el narcotráfico si ahí no estuviéramos claros de la necesidad de la alianza con países amigos. Y eso yo soy muy claro. Así como en otros temas, estoy clarísimo de que el mundo cambió, de que ya es un mundo multipolar, que no es un mundo unipolar, las relaciones con China, el comercio con China, la apertura hacia todos los mercados del mundo, estamos totalmente claros. Ojalá vengan no sé cuántas empresas chinas al país, aquí, a las zonas francas, y de aquí produzcamos para el mercado de Estados Unidos o para los mercados de Sudamérica. Eso estamos clarísimos, el mundo es así. Pero en este tema de la seguridad, bueno, tenemos estamos en el medio de las Américas. ¿A dónde está el mercado? ¿En los Estados Unidos? ¿A dónde está el mercado? ¿En Europa? ¿Cómo no vamos a estar aliados con los europeos, con los Estados Unidos, con Canadá, con Colombia? Bueno, Colombia con Colombia. Con Colombia tenemos que tener las mejores relaciones del mundo, sistemas de información policial permanentes. Si la droga sale de Colombia, la droga sale del puerto de Buenaventura, no sale de ninguna otra parte. Entonces ahí tenemos que ser realistas, totalmente realistas. Ahora, el tema que usted plantea ya de toda
de todos los temas de ciberseguridad. Y ahí, Miguel, eso sí que está complicado. Eso ya yo no tengo una respuesta por esos temas. Pero digo sinceramente, es más, creo que nadie No lo se tiene. preocupe, don Fernando, le Yo creo explico que nadie tiene una respuesta para esos temas todavía, ¿verdad? claro. El derecho va todavía atrás de los acontecimientos, ¿verdad? Es tan rápida la evolución de la tecnología que los abogados y los juristas no pueden llegar a crear mecanismos legales para controlar todos estos temas de Claro, justamente quería ciberseguridad. llegar a eso, don Fernando, porque ya que vamos a hacer el impulso y que ustedes están haciendo el impulso del diálogo, sería importante de actualizar la legislación y meter todo lo de ciberseguridad porque tremenda situación nos está llevando. Pongámosle que la tesis de Conti era cierta porque no se puede comprobar, no hay ninguna persona arrestada, no se sabe nada, a pesar No del sabe nada. tremendo daño que ha costado miles de millones en sistemas de seguridad. Estamos a expensas y sentimos una, pongámoslo así, siendo muy realistas, una vulnerabilidad absoluta, país. O sea, Así los es. sistemas de cómputo de nuestras instituciones públicas son endebles, o sea, prácticamente de mentiritas. Entonces, de ese tamaño, estamos en una vulnerabilidad país, hay que reconocerlo. Pero también los países han ido avanzando en muchas cosas y nosotros también tenemos que avanzar. Le voy a citar un tema. Por ejemplo, las monedas virtuales, las criptomonedas, todo el mundo sabe que es lo que está detrás de las criptomonedas. Y ninguno de nosotros le ha querido poner el cascabel al gato. Y sabemos qué es el dinero que entra por esas criptomonedas. Pero bueno, aprovechemos y hablemos dentro de ese debate y ojalá legislemos porque es lo que corresponde ante la ley, ¿verdad? Don Fernando, temas puntuales y que son importantes también, don Fernando, y le agradezco porque ha sido un conversatorio maravilloso. Vamos a ver, educación. No podemos hablar de una solución integral si no traemos el tema de educación, una educación de calidad, una educación que forme. De las cosas buenas del partido que usted representa, y hay que decirlo, Pepe y toda la gente que realmente, don Chico Orlis y la gente de referencia de Liberación Nacional, Ringo y demás, es el tema de que formaron un país que pasó de humildes campesinos a gente preparada. Y hay que decirlo, y le duela a quien le duela, porque hay gente que tiende a echarle tierra al pasado. Hicieron un gran esfuerzo y lo hicieron muy bien, tanto que ahora tenemos una sociedad de muchos profesionales, pero que también tiene que pasar a un nuevo paradigma en el tema de la educación y hay que avanzar. En la educación no la podemos dejar relegada del tema de seguridad. Y es que es uno de los errores que se ha dicho de política criminal del garrote y eso no funciona. Así Ya está es. demostrado en Europa y en muchos lugares que eso no sirve para nada. Le pregunto, dentro del proyecto, ¿cuál es el rol realmente del tema educativo? Desde el pequeño chiquito hasta el grande. Y le cito lo anterior Fundamental. por lo siguiente, don Fernando, usted no está para preguntarme, pero yo sí se lo voy a contar. Yo estoy haciendo una gestión por el tema de las narconovelas. En este país es increíble ver narconovelas en el día en los canales de cable y nadie regula nada. Así Y es. entonces los jóvenes de tal vez lugares urbano marginales están viendo cable todo el día porque están en la casa y resulta que están viendo narconovelas en donde la figura, el héroe, el paladín, el Robin Hood es el capo. Así Y es. entonces ellos quieren ser el capo. Así Y es. entonces le pregunto a usted, don Fernando, esa formación de una hora, de una no, desformación, porque en realidad no es una formación, de esa telenovela, hace más efecto que un año de escolar en cuarto, quinto grado de escuela, y entonces los muchachos nos escogen la vía fácil porque obviamente se van por lo material. ¿Qué hacemos con eso, don Fernando? Porque cuando usted habla con la oficina de espectáculos públicos, como me tocó hablar a mí, del Ministerio de Justicia y Paz, alguna gente se queda viendo para el techo a eso. Entonces, ¿cómo hacemos con ese tema? Pero Bendiga. totalmente de acuerdo con usted, Miguel. Eso da tema para una conversación larguísima, pero totalmente de acuerdo. Bueno, el tema de educación es fundamental. Yo se lo dije a usted eh, muy enfáticamente, muy enfáticamente y muy conscientemente. No es solamente un problema de policía. Primero, porque no habría presupuesto para poner dos policías en todas las esquinas de todos los pueblos y todos los caseríos y todas las ciudades de Costa Rica, ni aquí ni ningún país del mundo. La clave está en educación. Es decir, hay que retomar las clases de cívica,
hay que buscar recursos internacionales. Eso antes habían gente proyectos que planteaban todo el tema educativo sobre drogas en las escuelas, explicarle a los muchachos, hacer conciencia, el peligro que significa el consumo de drogas, en fin, y ya usted toca otro tema. ¿Cómo va a ser posible que los héroes son los capos y los jefes de las bandas de narcotráfico? Y es que eso no puede ser. Él tiene toda la razón. Ahí chocamos con la modernidad y entonces los que defendemos posiciones como la que usted está planteando, Miguel, y que yo comparto, entonces los que no están de acuerdo dicen que somos conservadores, que queremos restringir la libertad pero es que también la libertad tiene sus límites. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahí eso nos mete también en el tema complicadísimo de la legalización de la marihuana, si efectivamente eso le conviene. No se discute en absoluto la marihuana medicinal. Ojalá comencemos a producirla, exportarla, a manejar eso como una nueva fuente de ingresos para el país. No, me refiero a la medicina recreativa. Yo le voy a ser sincero, yo tengo debates incluso en mi familia. Lo he planteado como tema de conversación en la mesa con mis hijos, que son muchachos de 40 años y de 30 años, y no nos ponemos de acuerdo. Es un tema complicado. Es un tema complicado. A mí nadie me ha convencido todavía de que alguien que comienza con el tema de la marihuana no termine en drogas más fuertes. Yo sé que tranquiliza, yo sé que, que, que que para mucha gente es un gran calmante, es una gran tranquilidad. Si usted lo hace de persona adulta, pues bueno, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero me imagino que te da tranquilidad, en fin, todo lo que usted quiera. Pero no estoy seguro y no sé si el tema de la marihuana es el inicio de todo un camino que termina en las drogas más fuertes. Y ni qué decir de las drogas químicas, ¿verdad? Bien, porque eso ya es una cosa demencial, pero ahí estamos en el mundo de la posmodernidad, Miguel. Ese es un tema, son temas muy filosóficos, muy complicados de analizar y de resolver y sobre los cuales yo creo, no solo en Costa Rica, en ninguna parte del mundo hay consenso. Eh, eh, Algún día, imagino yo que el desarrollo de la humanidad y de las condiciones humanas llegará a consenso sobre estos temas. Pero mientras tanto, la realidad concreta es que el narcotráfico sí que hay que pararlo, que el tema de la cocaína, de las drogas fuertes, de las drogas sintéticas, de las drogas estas químicas, que ahí se le está haciendo un daño horrible a la sociedad costarricense, que es una fuente de corrupción, porque son millones de millones de millones lo que genera la cuestión de la droga, ¿verdad? Por lo tanto, Este es un gran poder corruptor, don Fernando, porque tienen millones de millones para comprar por supuesto, voluntades. por supuesto. Tengo 5 minutos Así, porque ya terminamos el no, programa. no, ha sido una de las entrevistas Maravilloso. Quiero más pedirle, extraordinarias que he tenido yo en mi vida. Yo no sabía, Miguel, que usted es un hombre tan capaz y tan interesante, no no, para sabía. nada. No, no, gloria y honra a Dios. Eh, Una preguntita rápida, le voy a dar solo 2 minutitos, disculpe por el tema del tiempo, nos no, gana. seguro. Me han pedido las personas que integran la policía, policías penitenciarios, etcétera, porque están preocupados. Aunque se habla de profesionalización de la policía, en la práctica no se da. Sigue el dedo, ¿ah? Va fulano, va sutano, va perencejo, y eso no ayuda. Definitivamente no es parte de la solución, sino que es parte del problema. Pregunto, ¿este proyecto trata algo de profesionalización ya en Sí, específico para claro. ponernos serios? Sí, claro. Y hay todo un capítulo muy fuerte en lo que tiene que ver con la Escuela Nacional de Policía. Vea, el último curso de comisario se dio siendo yo ministro de Seguridad. Y eso fue en el gobierno de Dos Canarias hace como 15 o 16 años. Eso lo hicimos de acuerdo era eh, ministro de Defensa en Colombia, bueno, era el gobierno del presidente Uribe, vino incluso el general Naranjo, que es famoso jefe de la policía colombiana, él impartió el curso de comisarios y no se ha vuelto a dar ningún curso más de comisarios, o sea, es un grupo que está ahí y en la cúpula.
Yo creo que hay que comenzar y cuanto antes con cursos más abajo, es decir, con cursos de tenientes, de capitanes, para ir creando una verdadera estructura y la profesionalización implica carrera policial y una permanente evaluación. Hay muchísimas críticas, es un tema muy complicado porque toca muchos intereses personales en que yo no quisiera meterme, pero sí hay un gran descontento al interior de la fuerza pública porque las posiciones de cúpula, es decir, que las ejercen comisarios, ya, y son los mismos de antes del gobierno de Oscar Arias, ya ha Imagínate. pasado el de Laura Chinchilla, los dos del PAC y esto, o sea, ya vamos 4, 8, 16 años y son los mismos jefes. Sí, no se Ahí puede hay un hacer. gran trabajo que hacer. La Escuela Nacional de Policías es clave en todo este esfuerzo, pero clave. Y ahí se pueden conseguir recursos internacionales. Yo le aseguro a usted que si se monta un buen programa para no complicarnos con temas ideológicos, con la Unión Europea, que me parece que es alguien que todo el mundo diría, ah, la Unión Europea, qué bien la Unión Europea. Podríamos crear una formidable Escuela Nacional de Policía con profesores, traer gente de España, traer gente de Europa, capacitar a nuestra fuerza pública, a todos los distintos cuerpos de policía, y por qué no tener una de las mejores policías de América Latina, pero si de eso se trata, si en otras cosas somos tan eficientes los costarricenses, ¿por qué no vamos a tener la mejor fuerza pública? Y darnos el gusto de decir, sí, no tenemos ejército, no queremos tener ejército, no queremos militares, no queremos formación militar, pero queremos una gran policía civilista, democrática, profesional. Eso está en el ser costarricense. Bueno, eso es lo que aspira este proyecto de ley. Perfecto. Cerramos como todos los programas agradeciéndole a Dios Todopoderoso a través de una oración. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Te pedimos por don Fernando, por ese proyecto, por esa iniciativa, para que le dé sabiduría a los diputados, a los ministros, a las personas que tienen cargo de eminencia, porque son puestas por ti, como dice tu palabra en Romanos, mi Señor. Te pido para que bendigas a este país, que des paz, que des tranquilidad y sobre todo que la familia costarricense se una, que paremos la violencia y que bendigas a cada uno de los hogares costarricenses en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Muchísimas gracias a todos los que No, nos han gracias a acompañado aquí usted, tras las Miguel. rejas. Y usted no me puede mandar un resumen de este programa, donde que Claro, se hicimos. lo mandamos con muchísimo gusto. Bueno, Ahí te le mandamos el link. Un placer bueno, a todos. muchas Que Dios los gracias. Un bendiga. gran abrazo. Buenas gracias. Gracias.